siguiente. Vamos a retomar, voy a grabar desde ya. Vamos a retomar esa tareita. Eric, que levantó la mano, ¿me recuerda cuál fue la primera pregunta de esa tarea? La primera pregunta dice que, ¿qué es una cuenca hidrográfica? ¿Qué es una cuenca? Las voy a ir poniendo acá para que si no lo han hecho, por favor, se adelanten porque esto es una tarea que ya dejé hace bastante. Listo. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Es la primera pregunta. Eric nos quiere contar qué encontró y dónde encontró esta definición de cuenca hidrográfica. Em, la- Dice que son áreas de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales de caudal continuo o intermitente que confluyen en un curso mayor que a su vez puede desembocar en un río principal o en un depósito natural de aguas o en un pantano directamente al mar. O sea, básicamente lo que entiendo son como donde lanzan los residuos las personas, un desagüe o puede ser un abastecimiento. Ok. Y pues el concepto, si no estoy mal, creo que lo encontré en una ley. En una de las leyes. Bueno, Es importante en que, uno, que se den cuenta dónde encuentran estos, estos conceptos porque como les dije en la tarea, pues habían muchos lugares o muchos documentos que revisar para poder construir esta tarea, porque esa es toda la normativa de cuencas hidrográficas y de ordenamiento hidrográfico que tiene el país. Voy a explicar yo lo que es una cuenca hidrográfica mediante un dibujo mediante una foto, pues una imagen que ya les voy a compartir acá. ¿Listo? Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? sí. Listo. La cuenca hidrográfica es una unidad de planeación. Eso es lo más importante que tienen que saber. Es una unidad de planeación. ¿Por qué es una unidad de planeación? Porque alrededor de esta se forman todos los planes, digamos, de desarrollo, los planes para el manejo sostenible de las comunidades. Entonces, por eso, identificar las cuencas hidrográficas para el país fue algo muy importante que ya se hizo hace muchísimos años, porque de esta forma se podía planear mejor. Y lo que pasa es que en la cuenca hidrográfica, en esa unidad de planeación, hace parte o está conformada por absolutamente todas estas partes que ustedes ven ahí. Es como una unidad de tierra que está, digamos, comunicada entre sí por un cauce principal, ¿listo? Por un río principal, que es el que ustedes ven aquí. Ese río principal es el que va por la mitad de la cuenca, pero no es lo único que hace parte de la cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica también está compuesta a partir de todas las montañas que se encuentran alrededor del río. ¿Por qué es una unidad de planeación importante? Porque resulta que las comunidades que se asientan aguas arriba, o sea, donde nace el río, tienen una influencia directa sobre las comunidades que hay en la parte media de la cuenca y una influencia directa también en la parte baja de la cuenca. Y les voy a explicar por qué. Porque eh, imagínense ustedes que esto es el río Guatiquía. ¿Listo? Y el río Guatiquía, supongamos que lo vamos a dividir en tres secciones. Esto siempre se hace con las cuencas, se dividen en tres secciones. Esas tres secciones, una es la cuenca alta, la de la mitad, por lógica, es la cuenca media, y la última es la cuenca baja, que es donde el río termina. El río termina donde desemboca, ya sea en otro río o desemboca en el mar. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que en la parte alta de la cuenca del Guatiquía está la ciudad de Villavicencio, ¿listo? Entonces, Villavicencio, que tiene más de 500.000 habitantes y que tiene muchas actividades industriales y bueno, y tiene muchos, no sé, molinos de arroz, yo qué sé, todas las actividades industriales que tenga Villavicencio, todas las aguas residuales de Villavicencio van a parar a esta cuenca. Entonces, ¿qué va a pasar?
si todas las aguas residuales van a parar a esta cuenca, todas las comunidades que estén de aquí para abajo, tanto de la cuenca media como de la cuenca baja, se van a ver afectadas por las actividades que está realizando Villavicencio. Entonces, ¿sí me entienden la relación que hay entre cada una de esas comunidades? O sea, la influencia y la importancia de planear como cuenca hidrográfica. ¿Se entiende la importancia de planear como cuenca hidrográfica? Sí, O sea que claro, lo profe. que haga la comunidad en la parte de arriba va a afectar lo más, o sea, tanto la media como la cuenca baja. Pero es más que todo en el sentido de la contaminación o en qué. Sí, en el sentido de la contaminación, pero fíjese que también resulta que ustedes saben que el agua es vital para el desarrollo de las actividades humanas, no solo para tomar, sino para absolutamente todas las actividades, ya sea agrícola, ya sea industrial, ya sea de desarrollo, desde cualquier tipo de uso que se le dé al agua, el agua es un elemento fundamental para el desarrollo de las comunidades. Es por eso que digamos que es deber desde la cuenca alta hasta la cuenca baja, de hacer no solo un buen uso del recurso, sino de velar por la conservación de toda la cuenca hidrográfica y de todos los componentes que hacen parte de la cuenca hidrográfica. ¿Sí? Hasta ahí respondí su pregunta, Rafael. Sí, profesor. Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, tomaré eso como un no. Y entonces, fíjense que dentro de lo que hace parte de los componentes que hacen parte de la cuenca hidrográfica, tenemos el afluente, que es como de donde nace el río, y la fuente, que es la parte alta de la montaña. Tenemos la cabecera del río, el valle, que normalmente en el valle es donde se asientan las comunidades, aunque aquí en Colombia tenemos unas particularidades, y es que las comunidades también se hacen en las partes altas y medias de la montaña. En la confluencia, que es donde todos esos nacimientos se empiezan, digamos, a unir para formar el cauce principal, el río como tal. Esto es un meandro abandonado. ¿Qué significa un meandro abandonado? Un meandro abandonado es una parte de río que en algún momento pasaba más cerca o el río creció e inundó esta zona de acá. Y esta zona de aquí quedó como un charquito, digamos, como un lago, pues eso es un meandro básicamente. Esta es la llanura de inundación, que es como una parte del valle, pero que el río a veces se desvía por ahí y lo que hace es inundar toda esta zona. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí en Villavicencio, Villavicencio siempre ha sido una zona de inundación. Eh, ¿Por qué? Pues digamos que como es parte de lo que está en la parte baja de la montaña, digamos en la falda de la montaña, y como aquí en el llano hay tantas precipitaciones, pues lo que hacían, lo que pasaba aquí toda esta zona, y por eso es que a veces como que se inunda mucho la ciudad, es que algo que se conocía como precisamente una llanura de inundación. Aquí tenemos la colina y los meandros, que son simplemente esto que se va formando aquí cuando el río toma estas curvas, se forman lo que se conoce como los meandros. Y por último tenemos los rápidos. Además de esto, tenemos que tener en cuenta varias cosas con respecto al cauce de los ríos en una cuenca hidrográfica. Y es que en la parte alta de la cuenca, donde nacen los ríos, las velocidades del agua siempre van a ser mucho más rápidas. ¿Listo? Siempre van a ser mucho más rápidas porque hay más pendiente y porque están más cerca a la montaña. Y a medida de que el agua va bajando a través de la cuenca hidrográfica, el agua va perdiendo su velocidad porque precisamente el terreno va perdiendo su inclinación. Entonces ya digamos que hay partes donde el río va mucho más manso, que son en las partes bajas, y en las partes altas el río va mucho más rápido. Además de esto, como les decía, no solamente pensemos en la cuenca hidrográfica como el cauce principal del río, sino todo esto que ustedes ven aquí alrededor de la cuenca hace parte de lo que se planea. ¿Por qué? Porque todo esto que está arriba va a afectar directamente la dinámica de la cuenca. Por ejemplo, a ver, voy a hacer una pregunta, a ver si alguno quiere de pronto participar. ¿Qué pasaría si en esta parte de aquí, en la parte alta de la cuenca o en los bordes de esta cuenca, no existiera un bosque natural o no existiera una cobertura vegetal, sino que todo esto estuviera, por ejemplo, deforestado? ¿Qué creen ustedes que podría pasar?
Yo creo que no se sostendría, o sea, la base que es por donde va a pasar el río, ¿sí? O sea, se quitaría la base para que ese río pase y tenga un cauce, creería yo. Ok, Pues yo creo Pues que más bien por el contrario, de cierto modo afectaría el volumen de agua, pienso yo. ok, bien. Pues yo Y pienso que habría como más desbordamiento porque, si no estoy mal, los árboles y las raíces le dan firmeza al terreno, entonces pues perdería más esta firmeza. Ok, muy bien, Johan, muchas gracias. Es verdad lo que dice Johan, una de las cosas más graves que pasa cuando en la parte, en estas partes del borde de la cuenca no se tiene una estabilidad de terreno, es que cuando existe precipitación, este terreno va a ser muy inestable. Y al perder estabilidad, todo esto va a tender a ser como avenidas torrenciales, se llama esto. Y esas avenidas torrenciales van a inundar las poblaciones, van a crear deslizamientos, van a crear zonas de riesgo, y obviamente pues esto que afecta directamente a las poblaciones y seguramente también va a afectar directamente las dinámicas del río y les voy a explicar por qué. Porque cuando hay remociones en masa, imagínense toda esta capa de acá, que estoy señalando con el clic del mouse, toda esa capa de tierra se va a ir deslizando hacia la parte donde está, hacia la parte más baja, que es donde está el río. Por lo tanto, todo el cauce del río se va a llenar de sedimento, se va a llenar de esa tierra y lo único que puede hacer el río ahí es desbordarse y coger hacia los lados. Es decir, que nuevamente vamos a tener muchos problemas de inundaciones, muchos problemas de ese, digamos, de ese orden social. No sé si ustedes alguna vez han visto, por ejemplo, en el Guatiquía, que meten muchas máquinas a sacar mucho sedimento. ¿Sí han visto eso? Sí, profe, sí he visto, sí. Eso pasa porque obviamente si llega mucho sedimento en el cauce, el río pierde como como el lugar por donde va, el lugar por donde corre, y entonces lo único que tiene que hacer el río ahí es desbordarse. Es por eso que siempre se está trabajando como en recuperar eh, el cauce por donde va el río, digámoslo así. En este sentido, absolutamente todas las dinámicas que ocurren dentro de la cuenca tienen que estar muy bien planeadas. Y esa planeación pues ya va dentro de una de las preguntas, de las siguientes preguntas que había en el taller ese que les dejé, en la tarea esa que les dejé hace 15 días. Bien, ¿alguien me quiere contar cuál era la segunda pregunta de esa tarea? Eh, la otra pregunta era, ¿qué es una unidad de planeación? Es una, Unidad de planeación. bueno, ¿quién quiere responder esa pregunta? Según lo que investigué, Sí, es la clave del éxito para que el proceso de planificación, eh, para el proceso de planificación, ya que es fundamental para el alcance de los propósitos y objetivos del plan de desarrollo y, en esencia, para lograr la integridad entre los objetivos globales, territoriales y sectoriales. Entonces, daba como unos objetivos para desarrollar. ok. ¿Cuáles objetivos de desarrollo puede tener una comunidad o una unidad de planeación? Definir las políticas o establecer las metodologías para la recolección, procesamiento y manejo. Evaluar los planes o procesos y programas que se realizan en desarrollo de las funciones de las entidades. Velar por el cumplimiento de los objetivos del sistema, apoyar a las direcciones y las unidades administrativas especiales y gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas que produzcan. Ok, entonces pónganle cuidado. Imagínense que para, digamos, para el desarrollo de una comunidad debe haber una planeación y esa planeación debe hablar de cómo va a ser para que la comunidad se desarrolle, es decir, cuál va a ser la actividad económica que va a tener esa población, es decir, si van a hacer agricultura, si van a hacer ganadería,
si van a hacer de pronto viviendas, si va a ser industria. Entonces, toda esa planeación tiene que estar muy bien planeada y con unos objetivos claros, porque si nosotros dejamos a las regiones, a los municipios o a las cuencas hidrográficas crecer sin ningún orden, eso al final va a terminar afectando, obviamente, a otras comunidades o va a terminar afectando a la misma comunidad que no ha crecido adecuadamente. El ejemplo claro que les decía, por ejemplo, con las cuencas hidrográficas, es que si no se tiene un control de lo que se hace en la parte alta de la cuenca, de ahí para abajo, absolutamente todas las comunidades que están aguas abajo van a sufrir consecuencias muy graves. Van a sufrir consecuencias como el desabastecimiento de agua, van a sufrir consecuencias como no tener una actividad económica, digamos, rentable, van a sufrir de enfermedades. Bueno, son muchas las consecuencias que se tienen a partir de la mala planeación de las cuencas. Nosotros ya habíamos visto una unidad de planeación en el primer corte a partir de la ley 388 del 97. ¿Cuál era esa unidad de planeación? Los planes de ordenamiento territorial. Ok, ¿y esos a quién aplicaban esos planes de ordenamiento territorial? Pues a las poblaciones, ¿no? Que, Pero A ¿a las qué? ciudades, Bueno, a las ciudades sí, pero digamos, no solamente a las ciudades, sino, ¿cómo se llaman? A los municipios, ¿no era? A los municipios, Municipios. ¿listo? A los municipios, muy bien. Entonces, tengan muy claro esto. Una de las unidades de planeación son los municipios. Esa unidad de planeación es la que tiene plan de ordenamiento territorial, esquema, todo eso que ya hemos hablado. Esa es una unidad de planeación y esa unidad de planeación está manejada por el alcalde. El alcalde del municipio es el que determina cómo va creciendo y cómo va a ser el desarrollo de cada uno de los municipios. Pero resulta que es que los municipios no se encuentran aislados, no se encuentran en una burbuja, sino que los municipios están relacionados con otros municipios aledaños. Y es por eso que se tiene que dar una unidad de planeación más grande que un municipio. Y esa unidad de planeación es la cuenca hidrográfica. ¿Listo? Y por tal razón, la cuenca hidrográfica se nos vuelve una unidad de planeación que debe ser vista desde varios actores, puesto que la cuenca hidrográfica la componen no solamente un municipio, sino que varios municipios, los que hacen parte, digamos, de ese cauce del río. Pero además de eso, puede que en muchas de las cuencas hidrográficas del país no solamente exista una autoridad ambiental, es decir, no solamente exista una corporación autónoma regional, sino que hay veces existen más de una corporación autónoma regional. Entonces, para planear la forma como se desarrolla la cuenca, se necesitan los alcaldes de todos los municipios que la componen, pero también se necesitan de las entidades ambientales, que en este caso serían las diferentes corporaciones autónomas regionales que componen esa cuenca. ¿Es claro eso? Sí. Sí, ¿Alguna bueno. pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Vamos a seguir entonces con la tercera pregunta. ¿Quién me quiere colaborar con la tercera pregunta de ese taller? ¿Qué es una POPCA? Dice. ¿Qué es un POMCA? ¿Listo? POMCA, sí. Listo. ¿Qué es un POMCA, Eric? Un POMCA son las siglas de Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas. Y básicamente lo que dice es que es el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico y química de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. Ok, entonces pónganle cuidado. Ya habíamos definido nosotros que la cuenca hidrográfica es una unidad de planeación. Por lo tanto, esa cuenca hidrográfica tiene que tener un orden, y ese orden se da a través de algo que se llaman los POMCA. Absolutamente todas las cuencas hidrográficas del país tienen un POMCA.
Y ese POMCA lo que hace es ir en pro del desarrollo sostenible de la cuenca, es decir, de cuidar sus recursos, de preservarlos, de hacer que las personas que viven dentro de esa unidad territorial puedan tener los recursos adecuados para poder satisfacer sus propias necesidades sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, como lo dice el, el, la definición del desarrollo sostenible, pues que ya habíamos trabajado en el primer corte. ¿Qué pasa? No solamente los recursos de una cuenca son el río, sino que de la cuenca hacen parte los suelos, hacen parte la fauna, la flora, absolutamente todas las comunidades. Recuerden que cuando uno habla de lo ambiental, no solo habla de la parte ecológica, sino también de la parte social y de la parte económica. Entonces yo los invito, por favor, una de las cosas que les voy a pedir de tarea para todos estos días que van a extrañarme es busquen un POMCA de cualquier cuenca hidrográfica. Ustedes busquen POMCA de tal, y ahí del río Negro o del río Guatiquía o no sé. Hay muchos POMCAs en el país. Cada cuenca hidrográfica tiene que tener su POMCA. Entonces, lo que quiero que vean de esos POMCA es cómo están construidos, es decir, cuál es cuál es la forma, cuál es el croquis, cuál es como los lineamientos que debe llevar el POMCA. ¿Listo? No quiero que se lean el POMCA exactamente todas las hojas de un POMCA, eso no tiene sentido. Lo que quiero que vean es la estructura de esos POMCA, porque resulta que esos POMCA, pues primero que todo, son muy costosos. Hacer un POMCA es algo muy costoso. Y segundo que todo, esos POMCA deberían estar desarrollados por nosotros como ingenieros ambientales. Entonces, si ustedes conocen bien la estructura de un POMCA, si saben cómo se construye, pues al final de cuentas, cuando ustedes se gradúen, va a ser una opción muy interesante para que trabajen desarrollando esos POMCA. ¿Listo? ¿Entendió ahí? Sí. Sí, señor. Señor, Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. La 4. ¿Qué otras unidades de planeación hay en el país después de la cuenca? ¿Y qué otras unidades de planeación hay después de la cuenca? Es que no estoy seguro. Pues yo encontré unidad de planeamiento de zonal, unidad de planeamiento rural y unidad de planeación minero energético. Ok, bueno, no, la de mineroenergética no es. Las unidades de planeación en el país, aparte de los POMCA, son, como ya habíamos hablado, los municipios. ¿Listo? Los municipios son una unidad de planeación. Y tienen que revisar ustedes en los documentos que yo les envié, que yo les escribí ahí que debían leer, hay otras unidades de planeación que son lo que pasa es que el país está dividido en varias categorías según la división de las cuencas hidrográficas. Una que son las macrocuencas, otras que son las cuencas hidrográficas, otras que son las subzonas hidrográficas y otras que ya son a nivel más pequeño, que serían sí, las subzonas hidrográficas, creo que es el nivel más pequeño que hay. Pero por eso es importante que lean esa información que yo les solicité. Pero en realidad la otra unidad de planeación muy importante que hay en el país son los municipios, ¿listo? Los municipios. En realidad la respuesta a esa pregunta es municipios. Bien, sigamos con la 5. ¿Cuáles son las 5 cuencas del país? Eso sí es muy importante. ¿Cuáles son las 5 cuencas o 5 zonas, 5 macrocuencas del país? ¿Cuáles, Camilo? Caribe, Magdalena Cauca, Orinoco, Amazonas y Pacífico. Listo, entonces, ahí están las 5 grandes zonas hidrográficas del país. El país se divide en esas 5 zonas porque digamos que esos son como los 5 ríos principales que dividen el país y absolutamente todos los otros ríos más pequeñitos Alert from System UE server. Low battery. absolutamente todos los otros ríos que hay ahí Alert from Com Apple battery monitor. esperen un momento, ya. Absolutamente todos los ríos del país tienen vertientes hacia esos ríos principales, que son la zona del Orinoco, la zona del Magdalena, me acuerdo de los otros, del Cauca, y no me acuerdo de los otros dos. Camilo, ¿cuáles son? Caribe,
Orinoco, Caribe, Pacífico Orinoco, Pacífico, y los que ya dijo, Magdalena, Cauca y Amazonas. Magdalena, Cauca y Amazonas. ¿Listo? Entonces, en esas 5 zonas hidrográficas del país, nosotros en los llanos orientales, obviamente nos encontramos ubicados en la vertiente o en la macrocuenca del Orinoco. ¿Listo? Para que tengan claro más o menos dónde estamos ubicados. Permítanme un momento, una pausita que se me descargó el computador. Sí, bueno. ¿Qué hace Rafael? No se duerman. Si no quiero que... Bien, listo, listo pues. Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, listo. Claro que existen 5 macrocuencas en el país. ¿Listo? Por favor, apréndanse esas macrocuencas. Sepan cuáles son. Les recomiendo que busquen un mapa en el cual vean como las divisiones de esas 5 macrocuencas. Es importante empezar a entender cómo se organiza nuestro país. Y ya. ¿Cuál era la pregunta 6? ¿Qué subzonas hidrográficas hacen parte de la cuenca del río Meta? ¿Qué subzonas, Eric? Pues es que no entendí muy bien la pregunta. Yo coloqué, pues, tiene el caño Camoa, río Guamal, Humadea y ya. No No, encontré más. creo que faltan más. Les voy a decir dónde encuentran la respuesta a esa pregunta. Eso lo sacan de un documento, de una legislación que se llama, ya les digo, mm, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes se remiten al decreto 1640 de 2012, en el artículo 10 nos habla de las áreas hidrográficas del país, que era la que nos estaba diciendo Camilo. 1 Caribe, 2 Magdalena Cauca, 3 Orinoco, 4 Amazonas y 5 Pacífico. Pero dentro de esas zonas o dentro de esas macrocuencas existe también una división que son las subzonas hidrográficas. Esas subzonas hidrográficas ustedes la pueden encontrar en, It's 7 hours. ya les digo, en un documento que se llama Guía Técnica, porque esto es uno de los que los dejé la vez pasada de lectura, es Guía Técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Les pido por favor que lean muy bien y que entiendan cuáles son las divisiones que hay dentro de la cuenca del Orinoco y dentro de la cuenca del río Meta, que es la que hace parte de Villavicencio. ¿Listo? O sea, una de las subzonas hidrográficas de la cuenca del Orinoco es la cuenca del río Meta. Dentro de esa cuenca del río Meta está toda esta zona del llano. Entonces quiero que por favor, ahorita nuevamente les escribo los documentos que tienen que consultar. Si no los han consultado, pues los que hicieron la tarea ya se supone que los deben conocer. Pero si no, es importante por favor que los conozcamos porque seguramente cuando evaluemos este tema de las cuencas, pues van a tener que saber esos temas. ¿Listo? ¿Qué más preguntas habían?
Ninguna más, solo eran 6. Bueno, entonces eran esas 6. Eric, usted tiene ahí los documentos que yo escribí de consulta para que también los pongamos aquí en el chat. Ya las busco, es que les tomé foto. Ok. Yo lo tengo, profe. Política Nacional para la Gestión de Recursos Hídricos 2010. Espero que lo voy escribiendo acá. ¿2010? Sí. Decreto 1640 del 2012. Sí. Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Voy a poner POMCA. Ustedes ya saben a qué me refiero cuando hablamos de POMCA. Y zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrológicas de Colombia. En ese último documento que nos acaba de decir Juan José, el de zonificación y codificación, por favor, en ese, léanlo muy detenidamente, porque ahí es donde nos hablan cuál es la zonificación que se tiene de la cuenca del Orinoco y de la cuenca del río Meta. Entonces, ahí es donde les dicen a ustedes cómo se dividen esas zonas. Y además, aparte de eso, les dicen que cada zona tiene un número en específico, una codificación. Entonces quiero que entiendan muy bien la codificación de las zonas hidrográficas. Es decir, por ejemplo, la cuenca del Caribe siempre va a ser la 1, la cuenca del Orinoco siempre va a ser la 3, ¿listo? Y desde ahí se empiezan a codificar todas las zonas hidrográficas, o sea, como a ordenarlas a través de números, ¿listo? ¿Alguna pregunta está ahí? No, señor, ninguna. Entonces, por favor, si no han leído esto, que ya debieron haberlo leído porque eso fue hace 15 días, les pido el favor de que lo lean. Yo sé que son bastantes documentos, pero pues ya deberían haber leído algunos de ellos. Además de eso, chicos, ya para acabar la sesión de hoy, decirles que en el aula virtual van a encontrar 2 actividades. Y esas 2 actividades, una va a ser parte de la nota de tareas y de quizzes, que es, ya para terminar el tema ¿se acuerdan de lo del ciclo del agua, de procesos y reservorios? Bueno, entonces ahí van a encontrar ustedes un link con una canción, ¿listo? Una canción de pronto algunos la han escuchado, que es una canción de los Toreros Muertos que se llama Mi Agüita Amarilla. Entonces, en esa canción, por muy particular que les parezca, por muy chistosita que les parezca, pues hablan de procesos dentro del ciclo del agua y de los reservorios del ciclo del agua. Lo que quiero que hagan en esa tarea es que identifiquen tanto reservorios como los procesos que allí se mencionan y lo escriben en el foro. Cada uno escucha la canción, los identifica y los escribe en el foro y dice como precipitación cuando tal y tal cosa pasa. Listo, fin de la historia. Eso es por un lado, creo que eso no se demoran más de 15 minutos haciendo eso. Y la otra tarea que sí es un poco más extensa y que van a tener hasta medianoche del lunes festivo es lo siguiente. Quiero que en grupos de mínimo 2 personas y máximo 3 vean un documental. Yo les dejé el link ahí en el aula virtual. Quiero que vean un documental que se llama TAP. ¿Listo? Se escribe, lo voy a escribir acá como se llama. Igual en el aula virtual está el link. Ese documental va a ser como la parte introductoria de la sesión que vamos a tener el martes, que es la sesión acerca de el agua. ¿Listo? Vamos a empezar a hablar del agua, de características del agua, de contaminación del agua, de todo lo que, digamos, de las características físicas, biológicas, químicas del agua, de cómo se compone el agua, etcétera. Vamos a empezar a hablar acerca de todo lo relacionado con el agua. Y entonces este video me parece que es muy interesante para hacer la parte introductoria al agua. Entonces lo que quiero que hagan es un documental que dura aproximadamente como 1 hora y cuarto, me parece, pero la verdad es muy interesante, nos habla de muchos problemas del agua embotellada. ¿Listo? Entonces lo que quiero que hagan es, vean ese video y que identifiquen los problemas ambientales que van nombrando a lo largo del video
y que ustedes hagan un ensayo de esos problemas ambientales y al final quiero que ustedes me den su punto de vista como ingenieros de, de esos problemas ambientales y de cuál sería la solución que ustedes plantearían para resolver alguno de esos problemas ambientales. No necesariamente tienen que ser todos. Con que me den su aporte para un problema, su solución para un problema, ya está. Si quieren hacer otros aportes a los otros problemas que evidencian ahí, pues lo pueden hacer. Pero con que me digan, me planteen una solución para algunos de esos problemas que plantearon ahí durante el escrito, está bien. La idea es que ese ensayo no sea superior a una página, ¿listo? Y por favor no dejen esto para el lunes festivo, traten de hacerlo pues con tiempo, vayan viendo el documental y esas serían las tareas de esto. Sí, Rafael. Profe, entonces la primera sería solo comentar, o sea, el foro, y la segunda sería ver el documental Tablet, ¿se llama? Sí, se Y llama en TAP. esa es la que yo quiero preguntar, y dentro de este solo es el ensayo, y el ensayo, como dijo, que iba más o menos estructurado nuestro punto de vista, No, o primero el ensayo quiero que identifique las problemáticas ambientales que van nombrando a lo largo del video. Entonces ahí usted va a sí. encontrar una serie de problemáticas ambientales. Entonces quiero que las identifique y que vaya describiendo esas problemáticas ambientales en el ensayo. A lo último del ensayo es que viene la parte en que usted dice, listo, yo quiero o yo pienso que como ingeniero ambiental lo que se debe hacer para mitigar o para mejorar la problemática tal es hacer, no sé, capacitaciones o yo qué sé. Lo que quiero que me dé es una solución O para sea, dar una solución a alguna. alguna de las problemáticas que ya identificó antes, pero quiero que esa solución sea, no sea general, como si debemos tomar conciencia. No, eso es como algo muy general, sino que sea una solución ingenieril, como muy bien pensada y muy bien estructurada desde lo que hacemos nosotros como ingenieros ambientales. Karen. Profe, ¿cómo le enviamos este ensayo? ¿De manera Word, en PDF? Ok, por favor, ese ensayo, muy buena pregunta, Karen, gracias. Ese ensayo, por favor, desarrollenlo en Word. En Word, ¿por qué? Porque así me va a quedar más fácil a mí hacerles la retroalimentación. Entonces, en el aula virtual, si ustedes revisan, ya está abierto el espacio para que suban ese ensayo. ¿Listo? Recuerden que está abierto hasta el lunes a medianoche, pero háganlo en Word, por favor. Ahí lo tienen que subir a ese espacio que se llama Turnitin. ¿Por qué a Turnitin? Porque este Turnitin no sé si ya les había contado, pero el Turnitin me arroja a mí unos informes de originalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Turnitin detecta si usted ha copiado o pegado algo de otro documento en Internet. Entonces, pues la idea, como les digo, es que ustedes desarrollen sus propias ideas y escriban. Quiero que empiecen a escribir y empiecen a desarrollar como esa habilidad de la escritura, porque a veces creo que mucha gente piensa que sabe escribir, pero a la hora de revisar esos escritos tal vez no es tan fácil poder darse a entender cuando uno escribe. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta? Profe, ¿el ensayo debe ir referenciado? O sea, si hablamos de algo... Ok, si ustedes sacaron información de algún lado, lo ideal es que la referencien. ¿Listo? Yo no les voy a decir que es obligatorio que vaya algo referenciado, porque puede que ustedes no hayan buscado nada en Internet, sino que todo haya sido producto, digamos, de lo que pensaron como grupo o de las ideas que tuvieron. Pero si ustedes sacan alguna información de otro lado, pues obviamente lo ideal es que vaya referenciado. Pero aquí quiero hacer énfasis, que a pesar de que algo vaya referenciado, no quiere decir que ustedes lo puedan copiar y pegar literalmente de la fuente. Cuando uno referencia algo, lo que hace es parafrasear lo que encontró, o sea, decirlo en sus propias palabras y darle el crédito, obviamente, al autor de esa idea, digamos. Sí, respondí las preguntas de Karen, de Rafael y de Camilo. Profe, otra pregunta. Con respecto al foro, ¿simplemente es describir los procesos? Identifica los procesos que aparecen en la canción y dice por qué, o sea, en qué momento usted los identificó, o sea, en qué parte, digamos, de la canción. Porque, o sea, yo estuve investigando
acerca de esa polémica y encontré varias cosas interesantes que ¿Cuál polémica? me gustaría añadir al foro. O sea, de como tal el vertimiento de, pues, de esas sustancias a los ríos y mares. Ah, ok. No, no, no. O sea, sí que, no, es, en el foro nomás hablemos de la parte de la canción, ¿listo? Porque en la siguiente sesión ya vamos a hablar de los vertimientos como tal. Vamos a hablar de vertimientos, vamos a hablar de la calidad del agua. Entonces, seguramente esas cosas que usted ha investigado van a servir de aporte para la siguiente sesión del martes, que es donde vamos a hablar de vertimientos a ríos y mares. Pues era simplemente, no era vertimientos en general, sino hablar específicamente de la orina. Ah, ok. Ah, bueno, seguramente también entonces eso alimentará al foro de la canción, pues porque obviamente la canción tiene que ver con eso. Si quiere añadirlo, está perfecto. Profe, el foro tenemos chance Sí, hasta sí. que diga. No, ese les queda abierto hasta que lo revisemos en nuestra sesión del martes, seguramente vamos a revisarle eso. Entonces, háganlo antes de la siguiente sesión que tenemos el martes, que es a las 2 de la tarde, si no me equivoco. Profe, otra duda es que me metí una vez para revisarlo de cómo subir el archivo, pero no veo ninguna opción que diga adjuntar o subir. ¿A dónde? Para lo del ensayo. En el ensayo les sale Les voy a compartir la pantalla un momento, ¿sí? O si quiere esperando, yo comparto la suya y yo le voy indicando. Ya ve. Ya. Compartir pantalla. Profe, una pregunta. Dime, Karen. El ensayo tiene Sigue, que ser profe. estructurado precisamente como, o sea, como un ensayo con el encabezado, con el título, el nombre, correo, No, o sea, sí, no es si quieren ustedes necesario. poner el título, le ponen un título al ensayo, ponen los datos de los integrantes y abajo el desarrollo. No es más tampoco una estructura así muy elaborada, digamos. Y solamente lo envía una persona. Sí, envíenlo una persona por grupo, por favor, solo una por grupo. Es ¿Listo? aquí, ¿no, Entonces, profe? sí, ahí, dele ahí, esperando. Entonces vaya a la parte ahí donde dice la fecha, 23 de marzo. ¿A dónde? Ah, listo. Entonces fíjese una cosa, suba un momentico ahí donde dice fecha de inicio 19 de marzo a las 8 de la mañana. Eso quiere decir que va a estar abierta la opción de subirlo desde hoy a las 8 de la mañana. Entonces ahí se le abre el espacio para subirlo a las 8. Ah, listo. Perfecto. Entonces, ¿Alguna otra a pregunta? partir de esa hora es que sale la opción de poder subir. Sí, a partir de las 8 de la mañana tiene la opción de subir, fíjese, hasta el 23 de marzo, que es el lunes festivo, a la medianoche. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todos? No, profe, todo está bien. Ahí, Todo está claro. ¿se durmió? A ver, ¿quién se durmió? ¿Johan se durmió? Johan. Juan se durmió. Julián también se durmió. ¿Y Julián sí está? ¿Sí vino Julián? Sí. Listo, perfecto, Julián. ¿Cómo vamos con esa cuarentena? Mal. Mal, Julián. ¿Por qué, Julián? Como así. Encerrado. Papi, Bueno, puede jugarlo. listo, chicos. Igual ahí tienen bastante material para que se diviertan en su cuarentena. De verdad, eviten al máximo salir.